fortaleza es el amor. Hola, estamos en Matrimonios al Rescate. Soy Max. Y yo, Geraldine. Bienvenidos. En la vida nos preparamos para tener éxito laboral. Es el amor. Esta promesa se respeta. Podemos concluir una carrera o desarrollar destrezas para hacer crecer nuestros matrimonios. Sin embargo, ¿cuánto tiempo le dedicamos a prepararnos y tener éxito en nuestra relación de matrimonio? Prepárate con nosotros. Matrimonios al Rescate. No todo está perdido. Tú puedes salvar tu matrimonio. Matrimonios al Rescate. Problemas vienen y van. La fortaleza es el amor. El diálogo, la comprensión. Hola, soy Max Meisner y esto es Matrimonios al Rescate. Bienvenidos. ¿Qué tal? Soy Geraldine Weber y esto es Matrimonios al Rescate en Radio La Voz de María. Hoy vamos a darle gracias a Dios por tener un programa especial, un programa que nos va a despertar, nos va a abrir el discernimiento y nos va a poner en esa vía tan importante, esa vía de la fe, esa vía del compromiso con Dios, de ser mejores esposos, esposas, madres, padres y vivir una vida con propósito. Así que los quiero invitar en este momento a que juntos hagamos la oración invocando la presencia del Espíritu Santo para que en el lugar que tú estés glorificado, fortalecido y guiado. Así que decimos juntos: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor, en tu palabra tú has dicho: donde dos o más se reúnen en tu nombre, que tú estás presente. Queremos darte gracias, Padre amado, porque tú eres nuestra guía, nuestro amor, nuestra conciencia, nuestro propósito, el que bendice nuestra familia, el que nos da las bendiciones, el que nos soporta, nos cobija, nos guarda, nos señala el camino. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Gracias en el nombre, sobre todo nombre de Jesús. Amén. Amén. Y queridos hermanos, hoy vamos a hablar de un tema interesante. Ustedes saben que últimamente se han desclasificado muchos archivos que nos llevaron a darnos cuenta de la atrocidad de la naturaleza exacta del hombre. Un hombre que no está guiado o sujetado bajo el Espíritu Santo de Dios se convierte en un inhumano, un animal, un monstruo. Y todo lo que revelaron estos archivos lo demuestran. Un siniestro, nefasto hombre violador, calculador, rodeado de élites, de gente que controlan a través del poder y el dinero y que le han hecho mucho daño a mujeres, niños. Y algo que me llamó la atención y el tema de hoy que vamos a hablar sobre satanismo, santa muerte, cultos de sangre, que durante algunas de las desclasificaciones se habla de ritos donde se sacrifican niños y ahora actualmente algo que no podemos normalizar es que a través de estos cultos hay un templo satánico que imparte actividades extracurriculares para niños que ha desatado gran polémica y se llama Educando con Satanás, que son polémicos clubes para niños que se abren en escuelas de Estados Unidos. Y esto, ¿por qué lo traigo a colación? Y lo voy a leer poco a poco, porque ahora que nuestros hijos entran en vacaciones, estos programas extracurriculares llamados clubes satánicos que se están impartiendo en Virginia, California y otros estados, lo crea el templo satánico, reconocido por el gobierno, al igual que aquí, porque el juez que tú estás viendo allá abajo, que se llama John McGallagher, garantiza la libertad de creencia religiosa como derecho de la Constitución en este país, al igual que en el Ecuador. Y esto es alarmante porque ¿de qué hablamos cuando educan a niños que supuestamente les enseñan ciencia, les enseñan programas de formación, dicen que están apartados de lo que es algún tipo de doctrina y que no los hacen satanismo? Pero hay que ver qué hay detrás de esta doctrina y por qué traje esto a colación. Porque si están educando a nuestros niños, si el target objetivo de estos cultos, de estos pedófilos, de estos satanistas son los niños, ¿de qué hablamos cuando hablamos de satanismo, Max?
Mira, Así mira es. las imágenes. Bueno, cuando la gente, así es, escucha la palabra satanismo, lo primero que pasa es que se polariza, ¿no? Unos se burlan y otros se asustan y en sí no lo toman en serio, ¿verdad? Pero miremos esta imagen. Mira, esos claro. son los profesores. Así Esos es. son los profesores que tú estás viendo. Todos tienen señas, todos están vestidos de alguna forma oscura. Este es el After School Club de Satán. Y los peligros son la confusión de los niños, que aunque digan que no adoran a Satanás, hay símbolos, mira los dedos, los cuernitos, lenguaje, los tatuajes, a quién tienen en el centro, especialmente en las edades tempranas. Hay confusión. Mira la iglesia del diablo, toda la literatura que hay que le hacen un culto a Lucifer y a un niño no le van a vender que esto empieza por adorar a Satanás, sino lo van a tener en actividades que le gusta, como la ciencia. Y el problema de que estamos hablando de corrientes ideológicas que tienen símbolos, que las utilizan los criminales y que esto es un material que vamos a estudiar porque las agencias, los sistemas académicos tienen estos contextos y que cuando llega a Estados Unidos como un club de diversión, el club satánico, está Bueno, teniendo una provocación cultural. Una provocación cultural, así es. Y bueno, eso ya está en los Estados Unidos, lo estamos viendo. Obviamente no es de todos, pero obviamente que también nosotros acá solemos traer o importar también esa cultura, ¿no? No todo lo que se llama satánico es lo mismo. Ojo, hay provocación cultural, hay filosofía extrema y otros grupos que han utilizado también símbolos, rituales y violencia real como forma de poder y control. Eso es lo que en realidad vamos a tratar porque ya ahí la cosa cambia. Ya no solamente son simbólicos, sino que ya entran en una violencia real en la que pueden desatarse cosas que ya lamentamos, ¿no? Y es muy fácil reconocerlos porque los símbolos que estamos observando son símbolos que hacen con los dedos, con las manos, se tapan un ojo, lo vemos en Hollywood, lo vemos en estos lugares donde hubieron estos rituales. Así empieza. Y yo quisiera ver la imagen anterior porque estos símbolos, la anterior, no esta, son símbolos que están educando para el mal, están desensibilizando a la juventud y normalizando lo que es malo. Vamos a ver lo que ocurre en el Ecuador. Porque en el Ecuador, y esto es importante que los hermanos de Radio La Voz de María conozcan que esta sentencia de la Corte Constitucional ha determinado que niños, adolescentes, tienen derecho a definir su identidad de género en escenarios donde tú o yo como padres de familia no estemos de acuerdo, porque el rol de los padres como primeros responsables de la protección de nuestros hijos está siendo relegada. Así es. Y cuando conectamos puntos de estos documentos judiciales que revelan abusos sistemáticos contra menores en contextos de poder, cuando los niños necesitan protección, no experimentación, y padres responsables que no sean cómplices de un sistema que busca primero hipersexualizar a nuestros niños, cambiándolos de sexo, cuando debemos hablar de que la educación debe ser una educación de formación de ciencias, matemáticas, estudio de la fe, biología, no de cambio de sexo, de hipersexualización, de símbolos, de rituales que educan para el mal y normalizan aquello que a través de la música, a través de las películas, a través de estas escuelas donde hay rituales, Se normaliza. se empieza a normalizar y a desensibilizar la juventud. Así es. Víctor, si nos puedes ayudar tal vez con el tiempo también para nosotros tener en pantalla pues un poco cómo vamos con el tiempo, ¿no? Y cuando la Corte Constitucional emite esta sentencia, este fallo histórico reconoce el derecho de los niños y niñas adolescentes a este libre desarrollo de su personalidad y a la identidad de género que ha causado tanta controversia, Max, porque esto permite una autodeterminación de identidad que luego se convierte en un cambio de sexo. Una obligación escolar, porque esta fue la sentencia de la Corte Constitucional para que toda la matriz educativa respete el nombre social, identidad, independientemente si hay un cambio legal en el registro civil y pues el interés superior del niño. Esto se prioriza a que el niño esté en un entorno justificado por libre discriminación, donde sus decisiones las tomen los padres. Esta sentencia se emitió en noviembre del 2024, ¿verdad? Es una sentencia que marcó un poco a la adolescencia a partir de ese tiempo,
para un libre desarrollo de la personalidad a la identidad de género en el ámbito educativo y social. Es decir, esto realmente le ha hecho un daño tremendo a nuestra sociedad, porque está permitiendo que en los colegios ya los adolescentes o los niños puedan incluso tomar la decisión de cambiarse de sexo. Y esto es triste porque un niño que no ha llegado a la pubertad, que es inocente, que generalmente va a estar hormonizándose, le están inyectando ideas satánicas, ideas de que tú ya no eres un niño, eres una niña, puedes cambiarte de sexo. Están confundiendo su normal crecimiento, que cuando hay equivocaciones está bien que vaya y busque la ayuda de un psicólogo, de ayuda espiritual, ayuda psicológica, y que no se normalice algo que trae destrucción, que acarrea daños emocionales y que es la real deconstrucción de la familia, Max. Así es. Bueno, y hoy vamos a hablar también un poco de la simbología del satanismo y el discernimiento espiritual en los tiempos de confusión. Hoy en día se adora incluso a la Santa Muerte, ¿verdad? Y eso obviamente crea confusión en estos tiempos, ¿no? Realmente es importante que no adoremos ideologías ni imágenes, ¿no? Porque, digamos, esto en cierta manera es un símbolo, más no una religión, ¿no? Y si regresamos a esa imagen y hablamos claro de lo que es la Santa Muerte, donde los creyentes de la Santa Muerte han logrado convertir esto en un movimiento religioso y que tiene mayor crecimiento en América Latina. Empieza en México, donde 12 millones de fieles, mira, hacen este ritual, este culto a estas imágenes, a estas deidades, a esta figura que claramente no es una tradición ancestral indígena, como algunas personas creen. Es una mezcla moderna entre una imitación a la iconografía católica, al culto a la muerte y prácticas criminales, especialmente adoptadas por grupos criminales delictivos que alaban esta simbología y no a un santo. Y mira, esta figura va Argentina, Venezuela, Colombia, otros sectores como Ecuador, y se representa por ese esqueleto que tú estás viendo en la pantalla, cubierto con ropajes, venerado por delincuentes que buscan perdón, que no los atrapen, y aquí te vamos a contar curiosidades. Un poco del Día de los Muertos también, ¿no? O sea que hay esa celebración. Tal vez desde ahí han cogido un poco esta simbología de la muerte, ¿no? Y ahora le llaman la Santa Muerte, ¿no? Que ¿Por qué la usan tiene nada realmente? Porque esto tiene un fin, la protección, la impunidad y el poder frente a la muerte. Es decir, le alaban a esta imagen, a esta simbología, ¿verdad? ¿Para qué? Para sentirse seguros y que no nos va a sorprender la muerte, ¿no? ¿Y qué significado tiene la Santa Muerte? Vemos una imagen de una iglesia satánica donde realizan este culto a la Santa Muerte y están desbautizando a un católico. Son algunos de los términos que se utilizan para dirigirse a la imagen de este culto que representa a la parca y es objeto de interés en países de América Latina y que hoy se extiende alarmantemente al Ecuador, en las comunidades, en los barrios, en las cárceles. Y se cree que es un sincretismo entre elementos del culto prehispánico por los muertos, los dioses aztecas y relacionados de alguna forma a la Iglesia Católica. Así es. No es folclore inocente, Max, porque aparece ligada al narcotráfico y esto hay que hacerles conocer a la amable audiencia de Radio La Voz de María que la extorsión, las cárceles, los asesinatos están vinculados con este culto que ellos piensan que esta deidad los protege, los acompaña. Pero es una falsa protección, ¿eh? Ojo. No es que esto realmente los protege, es simplemente una ideología mental que la toman como porque obviamente se sienten culpables de la fechoría o el daño que están causando y por eso pues ellos no le pueden realmente pedir a Dios, ¿no? Directamente que los proteja porque no se sienten merecedores de esa protección. Entonces ellos se acogen de esta ideología, de este santo, entre comillas,
que es, le llaman la Santa Muerte, para que justamente los proteja y los ponga en una impunidad Y aquí- frente a el riesgo de muerte que tiene. Mira, ¿por qué la usan y por qué representa protección, impunidad y poder frente a la muerte? Porque sus devotos la ven como una figura protectora que no discrimina y que concede favores relacionados con la salud, el dinero, el amor, la protección frente a enemigos, a diferencia de los santos tradicionales que sus seguidores creen que atiende peticiones difíciles o prohibidas, que incluyen los rituales, ofrendas, velas de distintos colores con significados específicos, bebidas alcohólicas, cigarros, alimentos, y su vínculo con el crimen organizado es funcional porque viven en un entorno de violencia y falsamente creen que están protegidos y adoptan todos los integrantes de las bandas criminales, y aquí tú ves por qué en las cárceles juegan, hacen rituales donde el sacrificio es de sangre, cercenan rostros, caras, cabezas, especialmente en los sicariatos, en las extorsiones, y esta figura es utilizada como el símbolo para que no los atrapen, de protección espiritual, de poder, de respaldo, frente a la enorme violencia a la que ellos están vinculados, entre asesinatos, extorsión, cárceles. Y es ahí, justamente en las cárceles, donde estos cultos mutan, porque estas cárceles aquí en el Ecuador, en México y en diferentes lugares, queridos radioyentes, son laboratorios sociales. Ahí mezclan violencia, desesperación, poder y miedo. Esto es Ecuador. Mira lo que estás viendo en las imágenes, Max. Así es. Bueno, ¿qué se sabe de la nueva crisis carcelaria en Ecuador? Es básicamente estos mantienen este tipo de cultos dentro de las cárceles, ¿no? Y hemos visto también en oportunidades anteriores cómo han habido esos asesinatos múltiples llevados, digamos, por esta simbología, ¿no? Y en este contexto los cultos se transforman la Santa Muerte en rituales de sangre, juramentos y marcas corporales. Y es como decir, estamos viendo, eso es un altar en un cuarto de la cárcel donde penetra la imagen de la Santa Muerte y vemos a los oficiales que están demostrando y que han encontrado varias imágenes que le rinden culto. ¿Y sabes por qué pasa esto? Porque nosotros los creyentes estamos tibios, porque en nuestros hogares como padres estamos viendo que nuestros hijos se asocian con malas compañías y no los estamos deteniendo, no estamos conversando, no abrimos la santa palabra. Y dice la palabra de Dios que si su pueblo se humillase y pide perdón por sus malos caminos, el Señor desde arriba nos va a perdonar. Y como padres debemos de abrazar a nuestros hijos, observar con quienes se están reuniendo. Ecuador ya no es un país de tránsito de drogas. Ecuador vive un narcoestado alterno. Y esto debe de, como padres, despertarnos a cuidar a nuestros hijos de sus amistades, de sus entornos, de lo que están observando en las redes, con quienes están hablando, porque la fe, queridos hermanos, debe de ser el primer baluarte como familia creyente de control, de obediencia, de apartar a nuestros hijos de estos entornos satánicos, porque mira, están destapándose, dice la palabra de Dios que delante de él nada va a quedar oculto y que todo lo malo se va a destapar. Se están destapando todo lo que vemos en los archivos Epstein, en lo de archivos de personajes de Hollywood, donde ha habido abusos, violación, y a pesar de todo lo malo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, también puede haber arrepentimiento, donde hay rituales, donde hay satanismo, donde hay gente que se pierde, puede haber un revés y el Señor puede tocar esa alma para hacer algo grandioso que cambie el camino del mal por el camino de la verdad. Un solo camino es y se llama Jesús. Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Y varios caminos los jóvenes se pierden, entran por la amplia avenida de la perdición, drogas, armas, bandas, donde se someten a estas ideologías macabras como la Santa Muerte. Empiezan a hacer rituales, sacrificios, esos ahorcados que vimos, que los entregan como ofrenda. Y es incómodo, sí. No es nuevo para nosotros los ecuatorianos. Sucede desde tiempos ancestrales, que ha habido en civilizaciones antiguas, donde podemos ver imágenes, sociedades en decadencia moral, donde la sangre se vuelve sagrada. Mira esas imágenes, Max. Así es, bueno, la sangre del sol,
¿verdad? Sacrificios humanos. Este contexto surge el canibalismo incluso y avanza hacia grupos delincuenciales. Es decir, esto ya ha venido antes en las generaciones y en las culturas anteriores, ya ha existido esto, no es de ahora solamente. Son civilizaciones antiguas. Como vemos ahí, el culto al sol. Se entrega en la decadencia moral, la sangre se vuelve sagrada y hay muchos sacrificios, ¿no? Hemos visto que desde el tiempo de los egipcios, el tiempo de los romanos, incluso pues. Los aztecas. Han habido este tipo de sacrificios con la sangre, ¿no? Y mira la imagen que dice la sangre, agua preciosa de los aztecas, y no es que la sangre viene de un grifo de tubería, la sangre viene de un cuerpo, la sangre preciosa de Cristo también, o sea, realmente hubo el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿verdad? En esos tiempos se hacían este tipo de sacrificios y también fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y fue su sangre preciosa la que nos libró de toda deuda de pecado. Y es a través de su sangre que somos redimidos y que Jesús en la cruz ya pagó por nosotros y no hay necesidad de, como vemos en estas imágenes, de que perdamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos a través de cultos, de sacrificios humanos, como lo practican y lo revelan los brujos de los niños en Uganda. Esto es un reportaje de la BBC de Londres, donde todavía en estos tiempos actuales hay procesiones, hay sacrificios, y antropólogos de diferentes universidades nos hablan de prácticas delictuales. Por ejemplo, en la imagen que tú ves allá de la cultura azteca, los mayas, por ejemplo, practicaban sacrificios humanos como parte de su cosmovisión. Era algo normal porque la sangre era vista como energía, ofrenda, una moneda espiritual, Max. Así es, no estamos juzgando la historia con ojos modernos, estamos reconociendo patrones humanos que ya han venido dándose a lo largo de la historia de todo el mundo, ¿no? Y bueno, cuando la vida deja de valer, realmente el sacrificio es muy sencillo. Por eso ahora se ha perdido ese valor a la vida, ¿no? Realmente vemos que se mata, se asesina muy fácilmente por los delincuentes, cuando antes era un poco, digamos, había más respeto, ¿no? Había respeto por la vida, había respeto por la dignidad. Hoy en día eso se ha sabes perdido. Que yo quisiera hacer un paréntesis. Esto parece que es un ciclo de la historia en donde ya han habido casos como Sodoma y Gomorra que realmente fueron sociedades que se autodestruyeron. Y yo quisiera hacer un paréntesis con lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque la historia nos muestra este ciclo que es claro. Un ciclo que se pierde el valor, que está embargado de violencia, donde hay rituales, hay satanismo y mucha gente piensa a veces en teorías de la conspiración, pero aquí estos archivos que vimos revela algo macabro, de que esto es una batalla espiritual, de que hay seres humanos tan malditos, que están llenos de demonios y que no hay justificación, que a lo largo de la historia entre el bien y el mal, la gente con error o sin error ha cometido actos atroces, han sacrificado, han tenido rituales, han habido símbolos que no se justifican, desde Caín y Abel, desde que Caín sacrifica a su hermano por celos, viendo que el sacrificio de él era más agradable al Señor que el sacrificio que le presentaba a Caín. Cada época le pone un nombre y eso es un sacrificio de sangre. Y bueno, y esto viene en la historia, realmente se repite porque primero se justifica el daño, luego se simboliza, ¿no? Y finalmente se ejecuta. Así fue como lo ejecutaron a nuestro Señor Jesucristo. Primero hubo, digamos, el juicio. Luego, pues, en este caso, se pregunta a la multitud qué se quiere hacer de una manera simbólica, a Barrabás o a Jesús, y la gente grita que lo crucifiquen. Es que sabes que la humanidad nuevamente se ejecuta, ¿no? Es que nuestra humanidad ha estado a lo largo de la historia llena de guerras, de así es, ejecuciones, o sea, aprobando sacrificios a costa de que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces hay que realmente ver cómo la manipulación, entramos nuevamente al tema, se establece a través de las masas, ¿no?
Y bueno, lo estamos viviendo de nuevo. Parece que este tipo de abusos, ¿verdad? De lo que pasó sistemáticos, en los archivos Epstein, como para entrar en contexto, porque está repitiéndose la porque historia. sí, hay que hablar de lo que hablábamos con Max antes de entrar en este programa, es que de alguna manera se cayó el velo, la gente estaba cegada, justificando, porque nadie podía imaginarse que en una isla podían haber abusos de menores de edad sistemáticos, consumo de drogas, deshumanización, cultos él tiene un ritual, un templo, cultos a la muerte, y esto que nos trae a reflexionar de que nuestra sociedad está decadente porque hemos olvidado de orar, porque cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos, y la nación se pierde por falta de oración. Es un momento histórico, un momento donde hay tanto distractor, porque estamos con las redes, estamos viendo los archivos, estamos viendo lo que pasa, guerra entre Ucrania, Rusia, Estados Unidos, el grande que quiere todo, en lugar de hermanos unidos en reflexión, que si se acaba la madre tierra, nos quedamos en el aire. Y Claro. la humanidad que ha estado presente durante toda la historia ha sido una humanidad de guerras, de conflictos, de poca paz, porque no ha habido de recibir a Jesús en nuestro corazón esa reflexión interna, ese deseo de vivir una tranquilidad que no te la ofrece el mundo. El mundo, vemos lo que delante de nuestros ojos se reveló. Así En el es. mundo vemos un abuso sistemático no solamente de menores, de control, de poder en nuestro sistema gubernamental. A lo largo de los otros sistemas, Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, donde el mal no necesita tener nombre y apellido, es inherente al hombre. Así es, En la y es dualidad que del ser humano. Cuando ves este tipo de abuso sistemático de menores a través del consumo extremo, de la deshumanización, del culto a la muerte, de sacrificios, de engaños y de manipulación, realmente te das cuenta que estamos en una sociedad que está rumbo a la decadencia. Y entonces, claro, tenemos que despertar. Tenemos que hacer un gran despertar si no queremos correr en la misma suerte que tuvo estas sociedades que terminaron aboliéndose por su propia naturaleza, ¿no? Es decir, ya en momentos en donde la injusticia, la barbaridad, la falta de respeto a la vida, ¿verdad? Los sacrificios humanos se tornan ya de día a día, pues se hace una sociedad invivible. Que ha Y- perdido el límite entre Así lo es. sagrado y lo monstruoso. Así es. Pero queremos también decirles, queridos hermanos, que no todo está perdido, que los que tenemos fe sabemos que estos son dolores de parto, porque la palabra de Dios dice que viviremos tiempos postreros, rumores de guerra, dolores de parto, pero es ahí cuando debemos de ser responsables, de aumentar nuestra fe, porque no solamente somos mente, somos cuerpo, somos espíritu, así como alimentamos nuestra mente y a veces con cantidad de información que hay en las redes, símbolos, lenguajes, etcétera, debemos de alimentar nuestro espíritu, nuestro corazón, a través de la palabra de Dios, a Amén. través de congregarnos, a través de orar, porque son tiempos peligrosos. Ya lo dice el libro de Timoteo, que el hombre será amador de sí mismo, que buscará de los placeres más que de Dios, y que no estamos haciendo este programa para asustarlos, sino para despertarlos. Porque los niños, los que han tenido el peor de los desenlaces, debemos defenderlos, no solamente frente a ideologías, símbolos o sistemas que, como el satanismo, como lo que está pasando, se pierden, se corrompen a través de bandas estructurales, a través de la televisión, a través de lo que las redes sociales nos muestran. Somos nosotros adultos que callamos, que no hablamos de lo que estamos viendo, Así que es. estamos al ritmo del algoritmo o que nos escondemos del culto, porque si no miramos para allá pensamos que no sucede. Y cuando abren estos archivos judiciales donde ves esta violencia sistemática, esta exclusión de padres que han mirado para el otro lado porque han permitido que sus hijos se pierdan en estos rituales, en esta venta humana de mujeres, de niñas, de adolescentes, y que no es una teoría, porque lo hemos visto, están desclasificados por el FBI de los Estados Unidos. Es una alerta social. Así es. Nuestros Bueno, niños requieren de protección y somos los padres los llamados a dársela. ya
Jesús también nos advirtió en Oseas 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, hoy en día tenemos que conocer la palabra. Tenemos que escudriñar más la palabra, ¿verdad? Y entonces realmente es importante que nosotros siempre nos mantengamos informados, pero de buena fuente, porque hoy en día la información viene de muchas fuentes y por eso es importante que nosotros no solamente nos mantengamos informados, sino de buena fuente, de fuentes que sean verdaderas, que digan la verdad, no que se basen en chismes, en cosas falsas y que realmente estén manipulando a la población. Y mira, ¿verdad? Max, es que lo que tú dices es tan cierto, porque la educación es esa herramienta fundamental en una sociedad que ha perdido todo tipo de moral. Y la educación cristiana, y hay que regresar al Génesis, a muchos les incomoda porque no tienen fe, no creen en Cristo Jesús, pero sin embargo lo ridiculizan, se burlan y lo atacan. Porque no atacan a Buda, no atacan a Saibaba, no atacan a Mahoma. El ataque religioso siempre es contra Jesús y nosotros necesitamos fomentar una educación de valores espirituales, morales, como de protección, ama la vida, protege a los niños, porque los niños no son experimento y en nuestra sociedad vemos agendas como la de la Corte Constitucional permitiendo, impulsando que los niños puedan cambiarse de género, de identidad, hasta de sexo. Cuando en la matriz escolar los niños no deberían ser hipersexualizados, sino deberían ser protegidos, educados para que aprendan ciencias, matemáticas, tengan el estudio de la moral, de la ética y de la fe. Necesitamos ser padres despiertos. Cuando vemos lo que sucedió en estos archivos macabros, que desclasificaron más de 3 millones de archivos donde élites, gobernantes, políticos, gente influyente, están enfocados en nuestros niños, están enfocados en el abuso sistemático de mujeres adolescentes en la edad de la pubertad, en la edad de 13, 14, 15 años. Esto es macabro y decimos, sí, es una batalla espiritual, pero como padres tenemos que estar despiertos, vigilando qué consumen nuestros hijos en las computadoras, en los teléfonos, con quiénes se juntan, qué temas están hablando, a quién están escuchando. Por ejemplo, y quiero hacer un comentario, quiero saber tu opinión y la de los radioyentes. Hay influencias musicales. En el Super Bowl se presentó el Bad Bunny, que a mí particularmente me parece que puede ser un artista que tenga su género, que lo respeto, no voy a hablar mal de él, que a mí me guste o no me guste, me tiene sin cuidado. Pero que se presente como un embajador de la paz, le queda grande el papel, porque en un lugar donde se presenta a cantar, como embajador de la paz, con todas las banderas, sentimos orgullo de haber estado representados por Ecuador con nuestra bandera, pero no del personaje. Porque el personaje que representa la misoginia, el irrespeto a las mujeres, relaciones de homosexuales, de lesbianas, representa a mujeres vulneradas y bailes eróticos que no nos representan en la formación que queremos enseñarle a nuestras niñas, a nuestros niños, que tengan límites, amor propio, que cuiden su mente, su corazón, que crezcan en libertad y no ideologizados o idiotizados con las agendas de estos cantantes que se presentan como grandes embajadores porque presentan las banderas de los diferentes países, pero su conducta no da frutos. Es una conducta de un lobo feroz disfrazado de oveja, un lobo rapaz, que busca a través del consumo masivo de letras que destruyen la mente de nuestros niños y que nuestros niños tararean, bailan, siguen y terminan por ese camino de perdición. Así es. Bueno, volvemos al punto de que esto son simbologías. Y no solamente Exacto. esto, es gente que estudia cómo es el dominio de masas a través de la música, a través de la energía que vienen todos estos espectáculos. Porque los espectáculos no solamente es la voz del Señor, que por sí, pues a mí me parece que no canta ni siquiera bien. Pero en todo caso,
es todo el espectáculo. La voz del Bad Bunny, de ese señor estás hablando. Va él elevando, digamos, la frecuencia de conexión con el público, y esa energía es la que contagia a todo el mundo, ¿verdad? Entonces vemos que a lo largo de toda la historia del mundo también han existido este tipo de manifestaciones a través de simbologías. Por ejemplo, el gran becerro de oro que se hizo en el pueblo cuando adoraban, en lugar de adorarlo a Dios, le hicieron un gran becerro de oro. Eso está en Éxodo 32. Luego también la Biblia nos cita otro, Primera Reyes, versículo 18, dice los altares paganos, es decir, hacían altares donde no eran templos, sino que armaban por ahí cualquier como altar, vemos ahora con el culto a la Santa Muerte. Paganizaban. Lo que ha cambiado a lo largo de la historia, Correcto. esos altares paganos ahora se disfrazan, Así mezclas es. de culturas ancestrales con la religión católica, y sale este engendro llamado la Santa son Muerte. ídolos domésticos que la multitud o las personas van creando para sintonizar a todos los demás como líderes. Es decir, un líder necesita siempre de simbología para que lo sigan, para que lo adulen, para que lo adoren, y entonces esta simbología la va regando a todos sus seguidores a manera, digamos, ahora a través de las redes sociales, por ejemplo, y la gente se va sincronizando. Es decir, saca una música este señor que la va regando a través del público, y luego cuando viene ya el concierto, viene toda la música y el espectáculo, ya se sintoniza la gente, y esta simbología crea lo que acabamos de ver, ese fenómeno que levanta a las multitudes, especialmente a las masas más vulnerables, que son los niños y los adolescentes. Así Dice, es. no te harás imagen de ninguna semejanza, dice Dios en Éxodo 20, versículo 4, porque al hacerte esa imagen que no es Dios, entonces estás adorando a otra simbología y no estás realmente creyendo en Dios, que es tu ser supremo y el único Salvador. Así que no nos confundamos, ni tampoco dejemos que nuestros hijos se confundan, que es lo más importante, ¿no? Qué interesante lo que cuentas, Max, porque hay una fiebre de los niños cuando los padres no hablamos de lo que dicen las letras, no nos sentamos a compartir con nuestros hijos que están siendo influenciados por artistas que están de moda. Más bien que sea Jesucristo nuestra máxima inspiración, que nos invite a cambiar, a tener una nueva forma de vivir, porque también hay padres que les gusta y que les enseñan a los hijos, y los hijos se sienten influenciados porque no es haz lo que te digo, sino hago lo que veo que tú haces. Así y ese es el ejemplo que los niños ven. Y si queremos niños que estén formados de acuerdo a nuestros principios y valores, en un mundo donde la agenda los empuja a perderse, hipersexualizarse, a cambiarse de sexo, a no respetar la familia, los valores que nosotros como creyentes tenemos niños que se rebelan. Y es importante que los padres asumamos nuestra responsabilidad de compartir, de leerles la palabra, de tener espacios de oración, asistir a la iglesia. Y sobre todo, lo más importante, queridos hermanos, es estar presente. Así es. Bueno, no todo es satanismo o un ritual explícito, ¿verdad? Muchas veces, inclusive estas tendencias de los jóvenes nacen por una exaltación de su ego, ¿verdad? O por un rechazo a Dios, por algo que no les ha ido bien, y se vuelven como un rechazo a Dios. La normalización del mal, es decir, ahora todo lo malo es bueno y lo bueno es malo. Entonces, hablar de Dios, por ejemplo, ya es a veces en algunas partes hasta prohibido, ¿verdad? Porque dicen, no, aquí no me vengas a hablar de Dios, aquí realmente solamente la parte civil, ¿no? Y bueno, también la burla por lo sagrado, es decir, nos burlamos, queremos profanar, como hacen algunos de estos movimientos que no son obviamente religiosos católicos, y tratan de burlarse ante los templos
de la gente que sí cree, ¿no? De los que sí creemos en Dios, de los que sí tenemos bien clara cómo es la película y de que cómo queremos salvar a este mundo que vamos encaminados hacia este ritual, se puede decir, satánico, que vamos perdiendo cada vez más terreno y obviamente vamos haciendo este culto a la Mira, Santa y Muerte. aquí vemos que este culto que popular está entre muy latinos, popular entre los latinos, ¿no? dice la palabra de Dios que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y este culto popular, mira los encabezados, templo satánico, abre clínica para realizar ritual de aborto. El satanismo y el luciferismo, un enfoque a las sexualidades diversas. Y tú ves que todo lo que esto el culto popular, la escuela para niños de formación, tiene una connotación que debemos estar despiertos. El aborto y las sexualidades diversas. ¿A qué se refiere las sexualidades diversas? Ya lo vimos, el cambio de sexo, el cambio de que un niño que se siente niña puede convertirse en niño y una niña que se siente niño se convierte, así es, en niño. Y esto es macabro, es realmente triste ver lo que nuestra sociedad está haciendo. Por eso tanto aborto, tanta maldad personificada, Max. Esto es impresionante. Y quiero Sí, recordarles. bueno, y cuando tú pierdes eso, señores que nos están escuchando, querida audiencia, vas perdiendo ya ese respeto a la vida. Y por eso es que hoy en día, pues, como decimos, lo malo se normaliza. Es decir, ya lo que se quiere es normalizar, por ejemplo, el aborto, que, mira, no es un niño deseado, entonces queremos simplemente abortarlo y matarlo, ¿no? Porque obviamente cayó en malas manos. Y esto no es lo que la sociedad debe apuntar. Y no solamente Una eso, sociedad- Max, sino que nosotros como importamos tantas ideologías, importamos tantas prácticas extranjeras, sería macabro que como Ecuador vayamos a importar de alguna manera esta escuela del satanismo. Sí, pues, así es. Y bueno, que Yo esperando realmente y hablarles de este tema porque es importante. Si el Ecuador importa tantas cosas como esto que está aquí, la escuela, y esa es la escuela primaria Jane Addams en Illinois, Estados Unidos, Increíble. que ha creado un club satanista para después de la escuela. Imagínense cuál es el objetivo. Abuso ritual satánico, ex satanistas hablan de que usan las clínicas de aborto para entregarle a los niños al enemigo, que hay satanismo y feminismo, y que hay una gran brecha entre la masonería y el cristianismo, y que esto responde a que nosotros estamos dormidos como sociedad, y si esto llegase en algún momento a ser parte del Ecuador, hay que estar despiertos para no permitirlo, porque Así ya es. sabes cuál es la agenda. Claro. Quieren enseñarle a tus hijos que es normal cambiarse de sexo, que el aborto es una opción, que el matrimonio igualitario está bien, y que el feminismo, que es ese feminismo radical, que es la lucha de sexos, hombre contra mujer, en lugar de complementarnos, el hombre va a la par de la mujer y juntos logran como una sola carne sus objetivos. Aquí rivalizan, discuten, se dividen. ¿Y para qué vino el enemigo? Para robar, matar y destruir. ¿Y cuál es el objetivo de estas escuelas? Robar, matar y destruir la inocencia de nuestros niños, disfrazada de ciencias, de experimentos científicos, de arte, de gimnasia, y que en el fondo, queridos hermanos y amigos, la 99% verdad con 1% de mentira es la más atractiva. Quedan atados con
guerra no es contra otros, contra Buda, contra Mahoma, siempre va a ser contra nosotros, los creyentes, los que seguimos a Jesús. Y es por eso que hoy, más que nunca, hay que avivar la fe. Hay que caminar en este camino, pero con valentía, enseñándole a nuestros hijos que ellos tienen en sus manos el poder de seguir este camino. Y este camino se enseña con el ejemplo, porque es difícil en tiempos donde son bombardeados con la música, con Netflix, con las redes sociales, con tanta información rápida, mediática, con agendas, que no podemos descuidar, tenemos que ser rápidos nosotros también en el cuidado, la protección de nuestros niños y los niños de la sociedad, porque de ellos pertenece la patria, nuestro país, nuestra humanidad. De ellos también pertenece la perdición, porque si el pueblo se pierde con malos caminos, como lo vemos actualmente, con bandas que están robándole la inocencia a los niños, con cultos que se practican de la Santa Muerte, que les roba la vida, que son cortos los ciclos, cárceles, hospitales y muerte del alma, muerte espiritual. Y nosotros aquí queremos alertarles a avivar la fe, a creer más y a obrar a favor de la fe, la familia y la vida. Recordándoles que Radio La Voz de María vive del aporte de sus fieles más. Así es, bueno, están en las cuentas ya circulando a donde pueden hacer las donaciones para nuestra querida radio La Voz de María, que está también de aniversario, cumpliendo las bodas de plata. 25 años. 25 años, llegando a sus hogares para, digamos... 24/7, para la buena nueva, para evangelizar. Así que no se olviden de ser generosos con sus aportes, porque la radio vive de eso, justamente, ¿no? Y que sigan disfrutando de este carnaval, vayan a misa, oren, congréguense, levanten la bandera de la fe, que esa es la única que importa, porque el reino eterno de Dios nos espera en este limitado tiempo temporal en la tierra. Soy Geraldine, me despido deseándoles pues todo el éxito. Oremos juntos por nuestro país, por nuestros niños, por nuestras familias. Que Dios los bendiga. Me despido. Nos vemos la próxima semana aquí en Radio La Voz de María. Nos vemos. Chao. Soy Max Meister y fue un placer también estar con todos ustedes. Los esperamos el próximo sábado. Que disfruten de un lindo carnaval y olvídense de la Santa Muerte, que eso no es católico, eso no los va a proteger, sino solamente Dios. Recuerden que el que habita dentro de nosotros es más grande que el que está en el mundo, así que no hay nada que temer si seguimos este camino, así que sigamos el camino de la fe. Amén. Nos vemos. Chao. Que Dios los bendiga. Chao. Esto ha sido Matrimonios al Rescate. Gracias por seguirnos en las redes sociales de Radio La Voz de María 88.1 FM en Guayaquil. Escríbenos en WhatsApp. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter o en YouTube. Comparte y dale like. Todos los sábados de 11 a 12, prepárate con nosotros en Matrimonios al Rescate. Radio La Voz de María, que Dios te bendiga. Problemas vienen y van, la fortaleza es el amor.